si el sol no volviera mañana. Cada noche, un dios desaparece en la oscuridad. Porque cada amanecer depende de una batalla que nadie puede ver. Cada día terminaba igual. El dios del sol debía partir. Porque cada noche comenzaba un viaje. Un lugar sin amanecer. Un silencio demasiado profundo. Porque algo siempre esperaba. Los hombres lo sabían. Había un enemigo que odiaba la luz. Su nombre era Apophis. Y esta guerra nunca terminaba. El río parecía infinito, como si nunca tuviera final. Cada noche, Ra avanzaba por el mismo. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era una presencia. Algo vivo. Ra nunca viajaba completamente solo. Guardianes antiguos lo acompañaban, porque incluso el dios del sol necesitaba protección en la noche. Las aguas cambiaron. El río dejó de estar quieto. Ra podía sentirlo. No estaba solo. Desde las sombras, algo observaba cada movimiento. Los antiguos ya conocían su nombre. Apophis. Entonces ocurrió algo extraño. El barco dejó de avanzar. Ra escuchó algo. No era viento, no era agua, era una respiración gigantesca. El viaje había terminado. La oscuridad ya no se escondía. La sombra dejó de esconderse. Ya no era un rumor, ni un... Entonces emergió Apophis, la serpiente del caos. Ni siquiera los guardianes hablaron. El miedo también puede existir entre dioses. Pero Ra no retrocedió, porque sabía que cada amanecer dependía de él. No era la primera vez que se encontraban. Su guerra era más antigua que los hombres. Más antigua que las estrellas. Apophis no necesitaba palabras. Su existencia misma era una amenaza contra el orden. Y Ra respondió con luz. Porque el sol nunca pide permiso para existir. El río se abrió. Como si el inframundo mismo temiera a la serpiente. Y entonces comenzó, no una batalla, sino una cacería, porque Apophis atacó sin advertencia. No había negociación. La luz golpea primero, pero la oscuridad no retrocedió fácilmente. El impacto atravesó el inframundo. Como si dos fuerzas eternas hubieran decidido destruirse.
Los guardianes atacaron juntos, porque sabían que si Ra caía, todo terminaría. Pero Apophis no luchaba con fuerza, luchaba con oscuridad. Una oscuridad que devoraba la esperanza. Ra no cayó, porque el sol no conoce el miedo. Entonces respondió con fuego, con la furia del amanecer. La batalla apenas comenzaba, porque la oscuridad siempre vuelve. Apophis volvió, más furioso, más samuridad. El río dejó de obedecer. Las aguas se volvieron salvajes, como si el mismo inframundo hubiera elegido un bando. Apophis no estaba solo. La oscuridad tenía hijos. El caos llegó al barco. Y por primera vez, la guerra tosó directamente a Ra. Los guardianes resistieron. No por ellos mismos, sino por el amanecer que aún no existía. Incluso el sol puede cansarse. Y cada noche robaba parte de su fuerza. Pero Ra aún brillaba, y mientras existiera luz, la oscuridad no podía ganar. Luz y caos chocaron otra vez. Ninguno cedía. Ninguno podía escapar. Entonces el río cambió. El camino desapareció. Y el barco comenzó a descender. El barco casó lentamente. No había camino hacia adelante. Solo un descenso hacia algo más antiguo que la muerte. El inframundo escondía un lugar peor. Un vacío sin final. Apophis descendió junto a ellos, paciente, silencioso, como un depredador que sabe. Allí abajo, el aire parecía desaparecer. Por primera vez, los guardianes dudaron, porque incluso los inmortales pueden sentir miedo. Ra observó el abismo y comprendió algo terrible. Aquella noche sería diferente. La serpiente abrió la boca, no para atacar. El barco quedó atrapado. El movimiento terminó y el destino parecía cerrarse. La luz comenzó a caer, como una llama, quedándose sin aire. Y por un instante, pareció que el amanecer no volvería jamás. El silencio regresó. No había viento, no había movimiento, solo la sensación. Entonces recordó cada amanecer, cada vida, cada rostro que dependía de él. Y comprendió algo. No luchaba por sí mismo. Luchaba por el mundo entero. El sol despertó otra vez. Más brillante, más furioso, más decidido. Y Apophis respondió. Porque el caos nunca acepta la derrota. Luz y oscuridad chocaron. No como enemigos, sino como fuerzas eternas. El vacío comenzó a romperse, porque ninguna prisión podía contener aquella guerra. Y por primera vez, la oscuridad retrocedió. El amanecer, la grieta se abrió, pequeña al principio, pero suficiente para recordar que la luz regresó lentamente. Como una llama que se niega a morir, Ra volvía a levantarse. La oscuridad sintió dolor.
Porque la luz era lo único que jamás podía controlar. El barco comenzó a subir. No hacia un lugar, sino hacia una esperanza. Pero Apophis no aceptó perder, porque el caos siempre lucha hasta el final. Una última vez. Luz contra oscuridad. Destino contra destrucción. El abismo escuchó el rugido, no de victoria, sino de desesperación. La oscuridad comenzó a romperse. No desaparecía, pero ya no dominaba. Ra miró hacia abajo. La guerra no había terminado. Solo había sobrevivido. El viaje terminó. La oscuridad quedó atrás. Y el mundo. El primer rayo apareció. Pequeño, silencioso, pero suficiente para despertar la vida. Los templos volvieron a iluminarse, porque el sol había sobrevivido otra vez. El mundo despertó, sin saber lo cerca que estuvo del final. La oscuridad sintió dolor, porque la luz era lo único que jamás podía controlar. Porque la oscuridad nunca desaparece del todo. Apophis seguía allí, esperando, paciente, eterno. El día avanzó, y lentamente el ciclo comenzó otra vez. La noche regresó, como siempre, como inevitablemente. No era una lucha entre bien y mal, era algo más antiguo. La luz existe, porque la oscuridad también existe. Y quizá el amanecer es hermoso, porque nunca está garantizado. Y el deber del sol es regresar, una y otra vez. El mundo duerme tranquilo, sin saber quién lucha por él. Porque algunas guerras nunca se ven. El verdadero heroísmo no siempre termina. Porque el destino de Ra no era ganar una vez, era luchar para siempre. Y mañana, la guerra comenzará otra vez.